En las cuatro esquinas continuamos con más contenidos. A continuación, información de servicio público. Como siempre, queremos reservar nuestros miércoles a darles cuenta o a darles respuesta a todas las cuestiones que usted mismo nos plantea a través de la televisión, de la radio, con nuestro abogado de cabecera, como nos gusta denominar a los profesionales de asesoría gerimal, que nos llegan semanas alternas. El caso hoy del propio director en persona, Juan Manuel Rivera. Encantado de tenerle por aquí con nosotros una semana más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con ese miniserial que iniciábamos hace unos días relacionados con la familia. Decíamos que a veces los problemas entre familiares se complican mucho más porque hay muchísimos elementos a tener en cuenta de por medio, también porque las legislaciones a veces son también complicadas en torno a lo mismo, y muchas veces también porque lo dejamos para el final, nos confiamos, ¿no? Como es familia, no tiene que haber ningún problema, pero luego se producen. Y hoy precisamente nos vamos a centrar en responder preguntas en cuestiones. Ya la última cita fueron relacionadas con la herencia y por lo tanto el posterior y el previo a un fallecimiento, y en esta ocasión pues muchas de ellas nos llegan relacionadas con la ruptura de una relación, de una pareja o de un matrimonio. Primera pregunta: voy a separarme pero me han dicho que es mejor el divorcio. ¿Qué diferencia hay? Bueno, este es un caso muy habitual, una pregunta muy habitual cuando llegan al despacho. En primer momento la gente no distingue entre separación o divorcio. Me vengo a separar, entonces hay que preguntarle separación, divorcio, bueno, y te pregunta todo, ¿y qué diferencia hay? Pues la diferencia es que la separación no rompe el matrimonio, es decir, se está separado pero casado, es decir, lo que se llama separación legal. Yo estoy separado pero continúo casado, mientras que el divorcio ya es una ruptura definitiva del matrimonio. En una separación, dos personas se pueden separar, pueden estar un tiempo separadas, los efectos son los mismos que durante el divorcio, es decir, se puede extinguir el régimen de ganancial, el régimen económico. Existe lo que se llama la ruptura de la interferencia de uno de otro, cada uno residirá en un lugar distinto, no se puede uno meter en la vida del otro, todo igual, pero también existe las medidas con respecto a los hijos, dan igual en la separación que en el divorcio, las medidas de lo que es el régimen de visitas, la pensión de alimentos, todo es igual. Diferencia, que si yo quiero volver con mi marido, el marido con la mujer, lo único que tienen que hacer es lo que se llama reconciliación, es decir, simple escrito juzgado diciendo, oiga, que ya volvemos a estar juntos, y todo vuelve a como estaba antes automáticamente, es decir, siguen estando casados. Mientras que en caso de divorcio, si decidiesen de nuevo volver a juntarse, no estarían casados, se tendrían que casar de nuevo si quisiesen casar, tendrían que volver a contraer matrimonio, que el matrimonio ya no existe con el divorcio. Bueno, pues queda perfectamente claro. Y bueno, hay cuestiones que todavía no todo el mundo tiene claro, pero es importante que le traslademos también la pregunta. ¿Puedo pedir yo el divorcio si mi marido no quiere?, nos dice esta espectadora. Sí, bueno, esto deriva, esa pregunta no es ociosa, esa pregunta deriva porque la legislación ha ido cambiando, la legislación en este caso de matrimonial ha ido cambiando muchísimo. Desde el año 81 en que entra en vigor la ley del divorcio en España, ha ido cambiando mucho la legislación. Efectivamente, antes no se podía hacer tan fácilmente, es decir, para yo divorciarme sin contar con consentimiento de mi cónyuge, tenía que tener unos motivos que estaban establecidos y tasados en la ley. Hoy día no, hoy día uno puede pedir el divorcio o pedir la separación, da igual una cosa que otra, sin necesidad de tener, de dar explicaciones el por qué lo pido, y efectivamente puede pedirlo uno solo, bien con el consentimiento del otro, aunque no lo pidan de mutuo acuerdo, o sin el consentimiento. Lo que sucede es que habrá que celebrar juicio y porque el juez tendrá que determinar, no ya el divorcio o la separación, que la va a determinar siempre, la va a resolver, porque la jurisprudencia además ya ha venido diciendo que el simple hecho de que yo quiera separarme o divorciarme implica que hay una ruptura del matrimonio. Es decir, si yo quiero separarme de mi mujer, implica que no me llevo bien, por lo tanto no hay por qué obligarlos a que convivan juntos, que lo único que puede suceder pues una desgracia, ¿no? Porque está forzando a las personas a que vivan juntos. Entonces cualquiera de los dos puede pedirla, pero si la pide, se pide sin que haya como un acuerdo, pues tienen que someterse a lo que el juez determine en cuanto a la custodia de los hijos, al régimen de visitas y a los alimentos, porque no se han puesto de acuerdo. Entonces lo puedo pedir uno solo y habrá que atenerse a lo que el juez determine luego en cuanto a las medidas. Bueno, pues más problemas relacionados con la ruptura de las relaciones sentimentales en los matrimonios. Mi marido me tiene acosada, dice esta espectadora.
Quiero divorciarme. Me han dicho que si denuncio malos tratos de mi marido, el divorcio es más fácil y rápido. ¿Eso es cierto? Hombre, así tal como se plantea, no es cierto. El divorcio es igual. Lo que sucede es que está hablando no sé, el acoso al que se refiere, pero podría entrar a funcionar, entrar ahí lo que es la ley de violencia de género. Todos hemos escuchado hablar de la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es una ley exclusivamente para la mujer, se habla de violencia de género, que protege a la mujer en determinados momentos de violencia, de acoso del marido, del cónyuge. ¿Qué es lo que sucede? Que si existe violencia y se presenta una denuncia, pues todo es muy rápido y automático. ¿Por qué? Porque quien rige ya es la ley de violencia de género, no la ley de divorcio. Y en la ley de violencia de género, las medidas que en un divorcio tardan más, unas medidas por poner un ejemplo, cuando se plantea un divorcio o una separación, los cónyuges tienen que separarse, tienen que vivir en distintos domicilios. Cuando eso se plantea en la vía civil, por la vía normal, pues va a tardar en que el marido se vaya de la casa o la mujer se vaya, cualquiera de los dos y lo deje. Mientras que en caso de violencia de género, en 24 horas está el marido fuera de la casa. Y además, si esa mujer no tiene medios para designar abogado y hay que nombrárselo de oficio, en la vía normal tendría que ir al colegio de abogados, solicitar un abogado de oficio, con lo cual le tardaría pues aproximadamente entre 15 días y un mes. Si se aplica la ley de violencia de género, el abogado es inmediato, tiene un abogado inmediato. Y ese abogado que la va a atender en la violencia de género, en esa denuncia que ha puesto, la va a atender también en el divorcio. Se van a dictar las medidas ya del divorcio, se van a dictar las medidas de la custodia de los niños, del régimen de visitas, de la posible pensión y de la separación. Entonces, es lo que se consigue, que sea muy rápido. Eso no quiere decir, y yo siempre se lo dejo muy claro a mis clientes en el despacho, que esa ley no es una tontería. Esa ley no es para abusar de ella, ni se puede ni se debe nunca utilizar si no es cierto. Si muchas veces se aconseja, yo entiendo y lo digo siempre, muy mal abogado tiene que ser el que aconseja esto y muy poco escrúpulo. Se le aconseja a las mujeres que presenten una denuncia por malos tratos para que entre en vigor esa ley y todo le vaya sobre ruedas. Ya se han detectado casos de falsa denuncia y quien ha pagado las consecuencias al final ha sido la mujer. Es muy triste que se utilice esa ley que es para un fin, se hizo para la protección de la mujer y que se utilice para perjudicar al marido cuando no hay malos tratos. Eso puede también ocasionar que lo que se está produciendo últimamente de demasiados crímenes contra las mujeres, y puede ser también forzado porque se utilice mal la ley de violencia de género. Muchas veces se puede hacer una denuncia, tenemos que tener en cuenta que al marido inmediatamente lo detienen, y es muy difícil demostrar porque en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico no hay testigos. Es decir, una mujer que dice mi marido me ha pegado o me ha amenazado, no hay testigos. Entonces la declaración de la víctima tiene validez mucho más que la declaración del presunto agresor. ¿Qué sucede? Que el marido es ingresado en prisión. Si efectivamente el marido no ha hecho nada y es la mujer la que ha utilizado esa artimaña o ha utilizado la ley en fraude de ley, nunca mejor dicho, pues yo entiendo, porque muchas veces se produce que el marido mientras está en prisión está pensando y dándole vuelta a la cabeza, diciendo mi mujer, lo que me ha hecho mi mujer porque he perdido a mi hijo, no los puedo ver, estoy aquí, y cuando sale de prisión va por la mujer. Por eso digo que hay que pensar mucho lo que se hace. Que hay que denunciar los malos tratos, evidentemente, hay que denunciarlo siempre, pero no se deberá nunca, y tiene la mujer que tener mucho cuidado en esa denuncia si no es cierto. Si las quiere utilizar en contra de su marido, yo nunca lo aconsejo, porque las consecuencias luego no se pueden parar. Una vez que se acciona el mecanismo de la justicia, que entra el fiscal, que entra el juez, ya no se puede detener eso. Entonces hay que hacerlo con premura y ver lo que se va a hacer. Si solamente se quiere denunciar la violencia de género para conseguir un divorcio, no es la medida idónea. La violencia de género y la ley de violencia de género tiene que denunciarse, pero cuando efectivamente existe violencia de género. Hombre, yo creo que habría que decirle a esta espectadora que denuncie por malos tratos a su marido si ha recibido malos tratos. Claro, no para agilizar un divorcio. No para agilizar el divorcio, por eso digo que no se debe de utilizar nunca para agilizar el divorcio, sino para lo que es esa ley, para proteger a la mujer
de los malos tratos que se le puedan infligir. Bueno, pues vamos a continuar con más situaciones. A veces nos vamos a situaciones que son extremas, pero son todas pues cuestiones que tienen pues en vilo, en duda, muchísima gente que nos las hacen llegar. Hace 3 meses que me casé y quiero separarme. ¿Tengo que esperar algún tiempo? Dice que hace 3 meses, ¿no? Exacto. Pues tiene que esperar 3 meses. Sí. Se puede hoy día, ya digo, cualquiera de los cónyuges puede presentar demanda de separación o de divorcio siempre que hayan transcurrido 3 meses desde el matrimonio. Es decir, que está televidente ya se podría separar o divorciar. Hay una excepción a esa regla y es de lo que hemos hablado anteriormente. Casos de malos tratos, casos de hay determinadas excepciones en que no hay que esperar esos 3 meses. Violencia contra los hijos, en determinados casos en que no hay que esperar los 3 meses. Pero en casos normales de una separación normal, 3 meses de matrimonio. Ahora ese plazo se ha acortado mucho, puesto que anteriormente el procedimiento era muy distinto. Primero había que plantear la separación y había que esperar 1 año, plantear la separación y luego hasta que no transcurría 1 año desde la sentencia de separación no se podía plantear el divorcio. Era un poco como diciendo, bueno, vamos a la separación, te lo piensas porque a lo mejor si te tira 1 año te lo piensas y vuelves otra vez con tu cónyuge. Y luego se podía plantear el divorcio. Eso ya se ha ido, poco a poco se fue reduciendo plazo y hoy día el plazo son 3 meses. Para el divorcio y para la separación, porque se puede ir directamente al divorcio, no tiene por qué pasar por separación. Bueno, ¿y qué diferencia existe entre divorciarse con un acuerdo o sin acuerdo? Es decir, ¿es mejor divorciarse con un acuerdo de las 2 partes? Hay un aforismo que se dice siempre que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y ese, en caso del tema matrimonial, de divorcio y separación, es también aplicable. Siempre es mejor que haya acuerdo. ¿Por qué es mejor que haya acuerdo? Bueno, pues son muchísimas cosas. Primero, abarata costes. Si se hace de común acuerdo, el mismo abogado puede llevar al marido y a la mujer, el mismo abogado y el mismo procurador. Entonces abarata mucho coste. En segundo lugar, el procedimiento es muchísimo más simple. Lo único que se necesita es que se pongan de acuerdo los 2 cónyuges, el abogado plasmará ese acuerdo por escrito y ese acuerdo se le lleva al juez. Y vamos, concretamente, si no hay hijos, el juez automáticamente dicta sentencia, porque no entra a valorar nada. Si hay hijos, sí se entra ya a valorar unos determinados conceptos. ¿Por qué? Pues porque si hay hijos, esa demanda o ese convenio regulador tiene que ir al Ministerio Fiscal, porque el fiscal es el defensor del menor. Entonces el fiscal tendría que ver si efectivamente los hijos quedan amparados o no quedan amparados en ese acuerdo. Por lo tanto, el hacerlo de mutuo acuerdo, de una manera o de otra, normalmente se aprueba el convenio regulador que han firmado los cónyuges, no hay que ir a juicio, no se celebra ni tan siquiera juicio, no tienen que verse los cónyuges sentados en el banquillo, como se suele decir, y muy rápida. Si no se hace de común acuerdo, y es como habíamos dicho, uno de los cónyuges quien presenta la demanda, pues el otro puede oponerse a las medidas, es decir, la mujer o el marido, según quien lo presente, puede estar diciendo que le va a dar a los hijos una cantidad, la otra parte dirá que no es esa la que tiene que darle más, que tiene que darle menos, el régimen de visita uno dirá que quiere ver a los niños tales días, otro dirá que tiene que darle tal. Eso implica que hay que celebrar juicio, hay que aportar las pruebas de lo que se quiere valer, por poner un ejemplo, bueno, pues mi mujer no se debe de quedar con los hijos porque es drogadicta, y aportar y justificar todo eso con testigos o con documentos. Y una vez celebrado el juicio y tramitado todo eso, el juez dicta sentencia a su prudente arbitrio, es decir, el juez es el que dicta la sentencia, por lo tanto la sentencia será la que sea, le dará la razón a uno, le dará la razón a otro, o ni a uno ni a otro, y cortará por la mitad. Claro, es muy importante, por eso la ventaja de poder tenerlo, hacer el acuerdo es que yo ya sé lo que voy a tener. Mientras que si no se hace de mutuo acuerdo, el juez va a dictar sentencia y la tengo que acatar. Bueno, creo que se ha respondido parcialmente a la siguiente cuestión, porque nos dice otro espectador que su mujer le ha pedido el divorcio y que los niños se los queda a ella. ¿Esto es así? Es decir, ¿puede producirse el caso en el que sea él el que se quede? Es decir, ¿divorcio igual a custodiar a la madre? No. Anteriormente, es decir, hace tiempo casi los hijos menores se le daba siempre a la madre. Hoy día no es tan automático. Depende de muchas cosas. Dependerá de si puede darse el caso de que la madre trabaje y el padre no trabaje, entonces el padre tenga más tiempo para cuidar a los hijos. Puede darse el caso de que la madre
pues esté en unas circunstancias que no son aconsejables que se quede con los hijos, porque tenga alguna enfermedad, porque tenga... Es decir, no es automático, no es que la mujer se quede siempre con los hijos. Se puede quedar tanto uno como otro con los hijos. Eso o se ponen de acuerdo los cónyuges o lo determina el juez, y el juez lo determinará, como hemos dicho anteriormente, dependiendo de las pruebas y si los dos cónyuges piden la custodia de los hijos. Si quien lo pide uno solo, pues entonces, y está el otro de acuerdo, se le va a dar a ese. Pero en este caso, está hablando, me parece, una espectadora diciendo que su marido quiere quedarse con los hijos, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, que si realmente, no, decía, un espectador dice, mi mujer me ha pedido el divorcio y se quiere quedar con los niños. ¿Es así? ¿Es tan automático? No, ya digo que no es automático, podría él quedarse también con los hijos. Bueno, pues queda también respondido. ¿Y qué pasa en otra situación en la cual una persona está separada y tiene la custodia y de pronto la otra parte pues solicita la custodia compartida? Sí, bueno, la custodia compartida es un tema muy de actualidad hoy en día. A mí la verdad es que no me gusta, personalmente no me gusta la custodia compartida, puesto que es un poco, yo entiendo que es un poco jugar con los hijos, con los niños como si fuesen objetos. Pero bueno, cuando se produce un divorcio o una separación, y hay hijos menores, existen dos figuras jurídicas, una es la patria potestad y otra es la guarda y custodia. La patria potestad la tienen los dos progenitores, a pesar de que uno no tenga la guarda y custodia, pero la guarda y custodia la va a tener uno solamente. Se le adjudica bien al padre, bien a la madre. ¿Qué sucede con la custodia compartida? Pues la custodia compartida es que la van a tener los dos. Y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Cómo la van a tener los dos? Eso lo determina evidentemente el juez a través de un informe de los servicios psicológicos, del fiscal. Pero claro, se puede decir, bueno, 6 meses está uno con los hijos y 6 meses está el otro con los hijos. Para que se pueda dar la custodia compartida se tiene que dar una serie de parámetros donde los hijos, se debe de buscar siempre el beneficio del menor, donde los hijos no sufran. Por ejemplo, yo no puedo pedir custodia compartida si yo vivo en Málaga y mi mujer en Antequera, no te la iban a conceder, porque ¿qué pasa con los niños? Que se vienen 6 meses a Málaga o 1 mes a Málaga y otro mes en Antequera. ¿Qué sucede con el colegio? ¿Qué sucede con los amigos? No se puede ser. El desarraigo de los hijos no puede existir. Entonces, esa custodia compartida se produciría si los padres viven en un círculo cercano, donde los hijos no cambien su forma de vida. ¿Qué es lo que se está llegando últimamente? Últimamente se está llegando, pues yo entiendo ya que a las paranoias porque si se dice, la custodia compartida se puede decir por semanas, por meses, 6 meses, como se quiera. Lo que se trata es de compartir. ¿Cree alguien que es bueno para un hijo que 1 mes esté en una casa y otro mes en otro? Cuando yo entiendo que un hijo necesita un espacio para estudiar, se acostumbra a unos determinados parámetros y el hijo y le diga al niño, oye, recoge tus cosas, recoge tus libros, recoge tu mochila, que te vas con tu padre ahora 1 mes. Yo creo que rompe el esquema. ¿Qué se está llegando ahora? Decir, bueno, los que se salen o los que se van de la casa son los padres. La custodia compartida se produce, pero este domicilio que se ha adjudicado a los hijos, la madre está en el 6 meses, a los 6 meses recoge sus cosas y se va, y entra el padre y está 6 meses con los hijos. De una manera o de otra yo digo que no me gusta, porque una situación también muy desagradable. Es decir, yo está una mujer con otro que puede ser su pareja, su nueva pareja sentimental, está con los hijos, y ahora se va de esa casa y entra su exmarido, también puede entrar con otra pareja sentimental suya también, y bueno, y entra a esa casa, donde están pues a la cocina, ¿cierto? Y cambian todo el esquema. A mí me parece, ya digo, la custodia compartida se pide mucho y es un argumento un poco que los padres, porque han sido los más perjudicados en que no se les daba la custodia, a mí personalmente no me gusta. Yo creo, sinceramente, que con la custodia compartida los hijos pierden. Yo entiendo que llevando un buen régimen de visita bien establecido se puede llevar mejor, ampliando incluso a lo mejor en las vacaciones, pero la custodia compartida no, pero evidentemente la pueden pedir, y hoy día además se concede mucho. Pero vamos, yo entiendo que el hijo sale perjudicado. Bueno, nosotros yo creo destacable el hecho de que tengamos la opinión de un experto y no solamente alguien que nos lea los libros de las leyes, ¿no? Sino que, bueno, pues la experiencia que en este caso tiene usted, pues nos refiera también
En alguna ocasión también lo hemos visto de alguno de sus compañeros en otro tipo de respuestas, ¿no? Porque a veces la experiencia también es un grado, ¿no? Que está por encima de la propia ley. Una cosa que se puede hacer y otra cosa que sea lo recomendable en base a una estadística o una experiencia o unos antecedentes, ¿no? Es una cosa que nosotros desde el despacho se hace, no es solamente, el abogado no está solamente para aplicar la ley, para que llegue una persona que es profana en la materia y diga, oye, yo quiero divorciarme, yo quiero esto. Bueno, pues está para aconsejar previamente, para decir, vamos a ver, esto es así, las consecuencias de esto son estas, las consecuencias de esto son aquellas, y es desaconsejable hacerlo así o es aconsejable hacerlo de otra manera. Yo entiendo que la persona que va a un despacho debe dejarse, y normalmente lo hace, debe dejarse aconsejar por el profesional, por el experto en esa materia, por lo que está diciendo Cristóbal. Ya tenemos más experiencia en eso, han pasado muchos casos, casos que después hemos tenido que ver en el juicio con disputas, con discusiones, y que se han comprobado y se han visto que no es lo más aconsejable. Eso unido también a que continuamente estamos estudiando, estamos viendo la jurisprudencia, es decir, los problemas que están derivándose de una situación o de otra, precisamente para transmitirlo a nuestros clientes, para decirles, esto está creando problemas, no lo haga. Entonces, no solamente le hacemos lo que el cliente quiere, sino le aconsejamos en cuál es el mejor camino. Bueno, pues vamos a continuar resolviendo las preguntas y las cuestiones de nuestros espectadores. Mi marido no paga la pensión de mis hijos alegando que no tiene dinero, y ahora esta mujer afirma, ¿puedo negarle que los vea? Una especie de venganza. De venganza. Eso nos lo preguntan mucho, es una pregunta muy típica, porque es verdad que ahora se están dejando de pagar muchas pensiones y el argumento automático de la mujer es, pues si no me pagan, no vea a los niños. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque parezca lógico. Son derechos totalmente distintos. La pensión de alimentos es un derecho que tienen los hijos, y un derecho que no se le puede negar. Y el derecho de visita es un derecho que tienen los padres, y un derecho que tampoco se le puede negar. El que no pague una pensión de alimentos no quiere decir que yo no deje que el padre vea a los hijos. Lo que hay que hacer es reclamar esos alimentos, para eso está la justicia. No se puede uno tomar la justicia por su mano, lo que tiene es que reclamar esa pensión de alimentos. La pensión de alimentos embarga cualquier cosa, es decir, es prioritaria y además no tiene límites como cualquier otra reclamación de una deuda. Cuando se embarga una nómina, por poner un ejemplo, en una reclamación de una deuda, pues no se puede embargar la nómina entera, sino una parte que establece la ley. La pensión de alimentos se puede embargar la nómina entera. La pensión de alimentos, además, si no se paga, se puede reclamar por la vía civil o incluso por la vía penal. Es un delito de abandono de familia. Por lo tanto, hay muchos cauces para cobrar esa pensión de alimentos, y evidentemente el cauce no es el dejar de ver, el decirle no vea a los hijos. ¿Por qué? Porque esa señora se puede encontrar con la denuncia en contra, es decir, que sea el marido quien la denuncia a ella por no dejarle ver a los hijos, que también es una cuestión delictiva, puesto que está desobedeciendo, esa mujer estaría desobedeciendo la sentencia de divorcio que tiene, donde establece una obligatoriedad de que deje que el padre vea a los hijos. Por lo tanto, no se debe de actuar así. Porque bueno, hay veces en el que la ley se puede volver contra esas decisiones no unilaterales y desde la ignorancia. Muchas veces son decisiones para la ignorancia y en el acaloramiento y en, vamos, que yo no digo que no sean lógicas, son lógicas, porque la mujer dice, bueno, pero ¿por qué si no quiere saber nada de los hijos y no le paga alimentos, por qué tiene que verlos? Sí, dentro de un pensamiento lógico podría llegar a ser, y entonces como una manera de coartar, es decir, pues si no dejo ver a los hijos verás cómo paga. No, pero no se puede. Realmente la ley tiene su mecanismo y hay que seguirlo. Bueno, pues vamos con las últimas cuestiones. Soy ama de casa, me dice esta espectadora, voy a divorciarme, me han dicho que puedo pedirle una pensión a mi marido, ¿me corresponde a mí, a ella, una pensión? Sí, puede corresponderle. En el caso del divorcio se producen automáticamente la pensión a los hijos. La pensión a los hijos es automática y siempre, ¿no? Los hijos tienen que mantenerlo el padre y la madre, porque para eso tienen un padre y una madre. Entonces, si uno de ellos se queda con los hijos y le está dando de comer, el vestir y todo, el otro tiene que pagar una cantidad para compensar el gasto que está teniendo el otro cónyuge, y tienen que mantener a los hijos los dos. Y en este caso se habla de la mujer, y hoy día está hablando de una mujer, pero que se puede dar igual en el marido. Es decir, cualquiera de los cónyuges podría pedir una pensión compensatoria. Claro, la pensión compensatoria
no es automática ni es igual que la pensión de los niños. Esa pensión compensatoria pues se tienen que dar una serie de circunstancias. Lo que se pretende con ella es que si en la ruptura matrimonial, en ese divorcio, en esa separación, se produce un desequilibrio entre el nivel de vida del marido y de la mujer, que no se produzca, equilibrarlo. Por eso se llama una pensión compensatoria, compensar ese desequilibrio que se produce. ¿Desequilibrio por qué? Bueno, pues ella me dice, es ama de casa, por lo tanto se presume que no tiene un sueldo. El marido sí tiene sueldo, está trabajando, se presume por lo que ella está diciendo, y se divorcian, ella no le queda nada, no tiene ningún ingreso y el marido sigue teniendo ingresos. Entonces, ella podría tener derecho a una pensión compensatoria para equilibrar eso. Lo que sucede es que esa pensión compensatoria, pues al contrario de lo que sucede con las pensiones de los hijos, esa pensión compensatoria tiene normalmente una limitación temporal. Nada es automático, no hay una cuantía, es decir, no hay en el derecho español no existe una cuantía que dice la pensión compensatoria es de 200 euros, de 300, o por 10 años, por 5, no existe, lo fijan los jueces o los cónyuges de mutuo acuerdo. Y también tiene un límite temporal que dependerá mucho también de la edad de la mujer. Si una mujer en edad de trabajar, que sea joven, pues la pensión compensatoria será de muy poco tiempo. Entonces, si es una mujer mayor, que ya se presume que tiene 60 años, que ha estado toda la vida dedicada al marido, que no va a encontrar trabajo, pues la pensión se puede alargar un poco más, pero sí puede tener derecho a una pensión compensatoria. ¿Y qué pasa con esos periodos en los cuales se produce un momento en el que los niños están con el padre o con la madre, si no son los que ostentan la custodia? Es decir, pues en unas vacaciones, una feria de agosto, una Navidad, ¿tiene que pagar también la pensión en ese mes? Sí, esa es curiosamente una pregunta, no es una pregunta que se hace mucho, al contrario, aquí sí se aplica, normalmente muchas veces el cónyuge aplica lo que se llama el uso arbitrario de su propio derecho, se aplica la justicia por su mano. Se produce muchas veces y a nosotros nos vienen muchas veces las mujeres diciendo es que mi marido no me paga el mes de agosto porque dice como él tiene los niños, así que no es que el marido venga a preguntarlo, sino que automáticamente dice yo tengo los niños el mes de agosto y lo estoy manteniendo yo, pues no pago. Y se da mucho, entonces hay que intentar, desde el principio le dimos a la mujer, bueno, no, llama al marido y diga que no, que es que tiene que pagar, y si no, pues como normalmente en el divorcio pues han existido dos abogados, pues lo que hacemos muchas veces es llamar a su abogado, que si tenemos la sentencia, dice, oye, mira, dile a tu cliente que pague, porque todo ello para evitar el ir al juzgado, pero que si no se puede ir al juzgado. La ley establece que la pensión de alimentos para los hijos es una pensión de todos los meses, y no determina que cuando esté con uno, ese uno no pague, no, tiene que pagarlo. Vuelvo a decir, muchas veces la ley no tiene lógica, porque la lógica sería la que sí aplica el marido, que dice, bueno, pero si yo me estoy gastando el dinero, yo estoy dándole de comer a mi hijo y lo estoy vistiendo en el mes de agosto porque lo tengo yo, ¿por qué le tengo que dar dinero a mi mujer? Bueno, la ley establece, no determina que ese mes se excluya, sino que ese mes también hay que pagarlo. Distinto es que en un acuerdo o en un convenio regulador lo acuerden los cónyuges. Y los cónyuges, y ahí sí, y la mujer esté de acuerdo y diga, pues el periodo en que los niños estén con mi marido no me va a pagar. Vale, pues como lo han acordado los dos, no pasa nada. Pero si no lo acuerdan, esos periodos tienen que ingresar la pensión exactamente igual que los otros. Bueno, pues yo creo que después de este consultorio de hoy hemos aprendido mucho al respecto de esos conflictos familiares. Seguramente habrá muchas personas que tenían alguna decisión tomada y automáticamente la han borrado porque saben que no es el camino adecuado, pero siempre decimos lo mismo, es decir, mejor que mandar un mail o hacer una llamada telefónica para que unos días más tarde le responda nuestro abogado de cabecera, pues creo que lo mejor es hablar directamente con el abogado, porque muchas veces tiene que producir un intercambio de preguntas-respuestas para dar mejor con la tecla si cabe, ¿no? Siempre. El intercambio ese es fundamental. Es igual que cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, uno cuenta un poco los síntomas, pero el médico comienza a preguntarle a uno, bueno, ¿y qué te duele? ¿Y dónde te duele? ¿Y cuándo? ¿Por la noche? ¿Por la mañana? ¿Cuándo tienes fiebre? Para poder establecer un diagnóstico. Nosotros los abogados es exactamente igual. Cuando una persona viene con una pregunta, la mayoría de las veces las personas no saben cómo preguntar. Llegan al abogado y no saben cómo contar. Muchas veces empiezan, y es gracioso porque dicen, ¿por dónde empiezo? Bueno, entonces, claro,
primero, hombre, se le da a uno un poco de confianza, bueno, pues empiece usted por donde quiera, empiece por el principio. Pero a medida que va hablando, el abogado ya la va guiando, le va diciendo, bueno, esto ya va viendo por dónde decirlo. Ya un abogado que tenga experiencia, inmediatamente, en cuanto empieza a hablar una persona, sabe por dónde va. Y sabe más o menos lo que va. Entonces ya la va orientando así a esa parte. Y ya el abogado el que empieza a hacerle preguntas y empieza a sacarle los temas y ya se va soltando esa persona y va contestando a las preguntas del abogado. Y a medida que va contestando, pues se le puede ir haciendo el diagnóstico, el informe o la consulta ya concreta a esa persona. No hay por qué hacer algo abstracto o algo generalizado, sino esa persona viene para que se le resuelva su problema, no el problema de los demás. Entonces, claro, lo suyo es ir a un despacho, porque aquí estamos hablando de que los espectadores hacen preguntas sin que nadie los guíe, entonces hacen preguntas de su problema. Y yo la verdad es que a la hora de contestar, pues muchas veces a lo mejor no es lo que el telespectador quiere, porque se le contesta de forma amplia. Mientras que efectivamente una persona en un despacho pues tiene su consulta específica y para su caso particular. Y no solamente eso, sino que además de que nosotros le vamos haciendo preguntas, con toda seguridad el cliente hace muchas más preguntas, las que piensa, porque a raíz de que vamos hablando y se va consultando, pues también, y entonces empieza a hacer, va recordando muchos temas, le van surgiendo muchos temas, y bueno, creemos que sale con su problema por lo menos informado. Bueno, pues yo creo que por lo tanto queda claro que lo mejor es acercarse por calle Lucena, por Asesoría Gerimar, y hablar con algunos de los profesionales al respecto de alguna de estas áreas. En esta ocasión de hoy es una meramente jurídica. También tiene servicio de información. Hemos tenido aquí algunos profesionales esta semana atrás de laboral, fiscal o contable. Juan Manuel Rivera, director de Asesoría Gerimar. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí y por haber arrojado luz sobre estas cuestiones que seguro tiene a más de una persona, más de un espectador en la más completa oscuridad. Pues muchas gracias a ustedes y me tenéis a vuestra disposición. Nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, porque el programa pues todavía no termina.